Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hace pocos días se cumplieron 6 meses de la guerra entre ambos países. La guerra que sorprendió al mundo entero se ha prolongado y pareciera que no tiene un fin cerca. En las últimas semanas hemos visto nuevos acontecimientos que hacen preguntarse ¿quién está ganando esta guerra? La hija del influyente filósofo ultranacionalista Alexander Dugin fue asesinada por un carro bomba a las afueras de Moscú, bomba que estaba dirigida a Alexander. El alcalde de Energodar, Dmitry Orlov, ha denunciado que la ciudad está siendo bombardeada para que la tropa rusa se apodere de la central nuclear de Zaporilla. Perdón por la pronunciación. Ayer, Rusia interrumpió de forma temporal la entrega de gas natural a Alemania a través del gasoducto clave Nord Stream 1 y el presidente de la petrolera rusa, Lukoil, cae por la ventana de un hospital. Para analizar la situación, contamos con 3 grandes invitados. Fernando Wilson, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. John Griffith, doctor en Estudios Internacionales, experto en defensa y jefe de estudios Antena Lab. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Y María Emilia Undurraga, exministra de Agricultura. Muy buenas tardes, María Emilia. A todos los que nos escuchan, les ruego que nos manden sus preguntas al mail preguntas@cepchile.cl. A continuación dejo con ustedes a Fernando Wilson. Muchas gracias. Bien, teniendo 15 minutos, nos iremos concentrando en lo relevante y, junto con agradecer la invitación de poder estar en esta tercera ocasión con ustedes acá, presentando el avance de esta guerra absolutamente inesperada y que se extiende ya por 6 meses y pasa a convertirse en algo lamentablemente rutinario en la construcción de una verdadera frontera, en el sentido de Samuel Huntington, entre el mundo de Europa central y oriental y el mundo eslavo-ruso, que se marca o se define precisamente por las consecuencias de este conflicto. El ingreso ya consolidado, digamos, de Finlandia y Suecia a la OTAN, que si bien es cierto todavía falta una parte administrativa de ese proceso, los obstáculos políticos, particularmente el de Turquía, ya fueron superados. El progresivo corte del abastecimiento de gas desarrollado por Rusia a las economías europeas, que si bien es cierto tendrán consecuencias en lo inmediato, particularmente duras, se convierte en una bala de plata que Vladimir Putin puede utilizar una sola vez, por cuanto todo indica que Alemania en particular y las demás economías europeas están progresivamente alejándose de esas fuentes, tanto ya sea recurriendo nuevamente a la reactivación de centrales nucleares como a la adquisición de gas natural en el mercado internacional. Por el otro lado, Rusia se encuentra en este momento en una situación que, manteniendo la complejidad que representa poder leer lo que ocurre al interior de dicho país y de los equilibrios de poder, característicamente críptico, pero que en estos casos, en esta situación, ha alcanzado ya niveles realmente muy avanzados de cierre, podemos notar que en lo estrictamente militar y en lo políticamente estratégico, la situación ha ido decayendo en el proceso que tanto John como en mi caso mencionábamos hace algunos meses atrás, como es el de un conflicto de baja intensidad de plazo abierto. En ese sentido, y sin querer entrar en mayores detalles en un aspecto que trabajará John con mucho más detalle que el que puedo presentar yo, pero que no es posible soslayar para las conclusiones que presentaremos en un momento más, nos encontramos con que el estado actual de las operaciones muestra un estancamiento prácticamente ya generalizado en las líneas de frente desde el 10 de julio. El Institute for the Study of War nos muestra en estos mapas cómo esa situación se manifiesta de manera clara, incluso en el desarrollo de la ubicación de los combates que han descendido en términos de su intensidad en relación esencialmente a pequeñas acciones en el norte del Donbass y sobre todo en torno a la ciudad de Gerson, en el sur al norte de Crimea, digamos, y en la curva y desembocadura del río Dnepr, donde los ucranianos parece ser que están tratando de desarrollar acciones ofensivas, recuperar la ciudad, tanto por un objetivo político estratégico de imagen, como un objetivo concreto, como es cortar el abastecimiento de agua a la península de Crimea. En paralelo a esto, el ejército ruso ha consumido parte considerable de su capacidad ofensiva
si bien es cierto, continúan desplazando fuerzas que se llaman con nombres históricamente relevantes y magníficos: el segundo ejército de tanques de la Guardia, 19º ejército de armas combinadas, mueven divisiones y brigadas. Todo parece indicar que la fuerza efectiva de esas unidades se ha reducido de manera realmente brutal, al punto que en términos prácticos uno, digamos, puede considerar que sobre datos que nos provee el sitio de inteligencia Fuentes Abiertas, OSINT, Oryx Spionkop, ya se superan los 5.300 vehículos blindados rusos destruidos, de los que hay constancia gráfica a través de fotografías, de los cuales 1.700 son tanques, lo que significa parte realmente considerable del inventario del ejército ruso con anterioridad a la guerra, y al mismo tiempo la cantidad de bajas que eso conlleva en términos de personal especializado también son extremadamente elevadas. En ese sentido, el gran debate que tenemos hoy día es si las operaciones en el sur, lo comentábamos antes de entrar precisamente al seminario, corresponden las operaciones ofensivas del ejército ucraniano contra el saliente de Gerson, constituyen propiamente una contraofensiva formal ya consolidada, o son más bien ataques separados que buscan, digamos, continuar desgastando al ejército ruso de manera sostenida y permanente. Ahora, cuando se cumplieron los 6 meses del desarrollo de la guerra, se produjeron, en torno a dicha fecha, una sucesión de hechos particularmente interesantes y llamativos en términos tanto de las declaraciones del presidente Zelensky y del comportamiento estratégico que comenzaron a asumir las Fuerzas Armadas ucranianas. Primero, se comenzó a notar ataques utilizando artillería de largo alcance en la profundidad operacional rusa, los famosos cohetes M270, digamos, desde lanzadores HIMARS y MLRS norteamericanos, provistos por Gran Bretaña, Dinamarca y los mismos Estados Unidos, que comienzan a destruir grandes centros de acopio, particularmente de munición. Después siguieron una serie de ataques, se supone de fuerzas especiales, sobre instalaciones, particularmente bases aéreas rusas en la península de Crimea. Una particularmente mortal fue sobre la base aérea de Saki 4, donde precisamente, que era de alguna manera el corazón de la aviación naval rusa, donde se destruyeron sobre 35 aviones de combate de alta performance, Sukhoi 35, etc. Estamos hablando de más de $1.000 millones solamente en, digamos, la pérdida de ese material. Y posteriormente una sucesión de ataques que, al igual que al inicio de la guerra, comienzan a desarrollarse en la profundidad estratégica rusa. Y ahí surge nuevamente la gran interrogante de si la muerte de Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, que manejaba el auto de su padre, correspondió a una acción de las fuerzas especiales rusas, ucranianas, digamos, buscando golpear en las cercanías del 6º mes de la guerra al ideólogo de Putin y a una figura particularmente relevante en la construcción ideológica de la perspectiva del régimen de Putin, o por el contrario correspondió a lo que pareciera ser una guerra interna en sordina que se está desarrollando dentro de los cuadros políticos rusos. No tenemos mayor información de ella, solamente se sabe que la cantidad de muertos, suicidios, accidentes, etcétera, que han afectado a altos ejecutivos de las distintas industrias privadas o semiprivadas de producción de petróleo y gas natural rusa en los últimos 6 meses han sido extremadamente elevadas. Al menos en mi cuenta van 18 altos ejecutivos. Y de la misma forma que los distintos choques entre los múltiples órganos de inteligencia rusos han continuado exacerbándose, con la inteligencia militar conjunta rusa, el GRU, ganando el liderazgo sobre el antiguo KGB, hoy día FSB, y otros órganos disponibles en la zona. También hay múltiples remociones de oficiales superiores en la Rosgardilla, que es la Guardia Civil, una suerte de ejército de control político, digamos, que sucedió a las fuerzas paramilitares del Ministerio del Interior. Es decir, no todo va bien para Putin, más allá de sus declaraciones y sus planteamientos internos dentro del sistema. Sin embargo, citando a Mark Galeotti, no podemos dejar de lado 2 hechos que son fundamentales. Para Putin, el dinero no es un objetivo, o más bien la estabilidad de su economía, no es un objetivo por sí mismo, sino que solamente es un instrumento para sus políticas de poder y sus herramientas de acción internacional, como está quedando directamente reflejado con sus actitudes del uso de el gas y particularmente el gasoducto submarino Nord Stream 1,
como una herramienta para el chantaje sobre Europa, algo sobre lo cual podríamos plantear que algún grado de éxito está teniendo, considerando la ambivalencia que ha demostrado Alemania respecto al conflicto por oposición a los estados anglosajones. En ese mismo sentido, podemos ver cómo en el desarrollo de este conflicto notamos que en las perspectivas de este conflicto, vemos que esta guerra inesperada para Vladimir Putin se estancó y se está convirtiendo progresivamente en una guerra de desgaste de baja intensidad, en la cual simple y sencillamente Putin busca agotar o quebrar la voluntad de lucha ucraniana, algo que ha sido detectado en Occidente y que se refleja con el explícito apoyo político y la transferencia de sistemas de armas cada vez más sofisticados de parte de Occidente. La revelación de sistemas realmente delicados como los misiles antirradiación HARM, integrados de una manera precaria en al menos un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana, que han sido utilizados para la destrucción de radares de defensa antiaérea rusos, la instrucción de 11 pilotos ucranianos en la base aérea de Nellis en Estados Unidos para volar el caza F-16 y las transferencias de sistemas cada vez más complejos, digamos, de artillería, control de fuego, unido a la enorme entrega de inteligencia digital, parecen señalar o parecen confirmar que Occidente está dispuesto a mantener a Ucrania mientras ésta tenga la voluntad de lucha. Las declaraciones del presidente Zelensky van en el mismo tono, por tanto, que de Putin. Pretende no solamente ahora buscar una paz, sino que recuperar y reconquistar el territorio perdido, algo que, bueno, digamos, puede parecer como una bravata, pero que está teniendo algún reflejo con las operaciones en Gerson, que todavía están en una fase muy precaria, muy inicial, como para poder decir o prever cuál sería su desarrollo final. Sin embargo, en términos generales, esto claramente marca la consolidación de un nuevo sistema político internacional en el cual la guerra, no siendo aceptable en términos políticos generales a nivel de la interdependencia compleja, se convierte, sin embargo, en un instrumento regular al que es recurrido y se utiliza de forma sostenida por parte de distintos actores. Procesos que ya eran regulares en Asia Central, África, ahora llegan a Europa y nos recuerdan que finalmente el mundo previsto por Francis Fukuyama en El fin de la historia en el año 93 finalmente terminó de morir. Esto, sin embargo, nos muestra que no es un esquema de carácter binario donde el retorno de la guerra como herramienta política internacional elimina la globalización o la interdependencia compleja, el multilateralismo. Lejos de eso, coexisten en un precario y complejo equilibrio que se mantiene en una situación muy parecida a la que pudimos ver a finales de la antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Un mundo multipolar, complejo, absolutamente digamos, multidimensional y en el cual un agresor oportunista puede buscar y escoger escenarios o ámbitos a través de los cuales actuar o buscar una presencia o una ventaja de coyuntura. En ese sentido, en particular, la postura de Europa, de Occidente, y particularmente los anglosajones, Gran Bretaña y los Estados Unidos, en apoyar a Ucrania, llenan el vacío geopolítico que ha dejado la actitud ambivalente de Alemania, pero sin embargo generan como consecuencia inexorable, un problema francamente complejo que ya está comenzando a ser denominado en términos del debate geopolítico a nivel académico como la barrera de los eslavos. Algo que era conocido o definido con anterioridad básicamente como una teoría, como un concepto más bien de orden general, podemos verlo hoy día marcado en azul como el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Marca, podemos ver en azul, la construcción de una verdadera frontera que se desplaza desde el Cabo Norte en Noruega hasta literalmente el sur del Cáucaso, estableciendo una verdadera frontera entre una Europa democrática, globalizada y que busca la interdependencia compleja en términos económicos, y una Rusia, junto con sus aliados, aparece incluida dentro de su territorio Bielorrusia, convertidos en adversarios claramente opuestos y respecto a los cuales se cierne, quizás no el telón de acero que advirtió Churchill en, digamos, un colegio, en una universidad en Missouri en 1948, 49, sino que por el contrario,
una barrera de incompatibilidad estratégica que va a tener derivaciones económicas, políticas, culturales de carácter masivo. Y en ese sentido podemos ver cómo China, que por un lado se beneficia activamente con la literalmente compra de Rusia a bajo precio a través de la adquisición de distintas inversiones o empresas que listan y cotizan en la bolsa de Moscú, vemos por el otro lado cómo su enorme inversión en el OBOR, el One Belt, One Route, con su enorme red de líneas ferrocarrileras que atravesaban Bielorrusia y Ucrania en dirección a Europa, el famoso tren desde Shanghái hasta Madrid, queda cortado sine die y en lo que parece ser, digamos, el establecimiento de una frontera dura, un fenómeno que nosotros ya no estábamos viendo o que veíamos desaparecer desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días. Se construye, por tanto, un nuevo mundo mucho más parecido a agosto de 1914, un nuevo mundo de conflicto en planos múltiples, pero que no va a dejar de estar globalizado, que no va a dejar de operar bajo un régimen de interdependencia compleja, pero en el cual el uso de todas las versiones y variantes del poder que en su momento Joseph Nye nos propuso, también en la década de los 90, cuando se acuñó el concepto del poder blando, la capacidad de influencia, como contraposición al hard power, y que hoy día se lo considera desde la perspectiva del smart power, el poder inteligente que es capaz de balancearse, equilibrarse, distribuirse para poder generar una estructura activa en este esquema. Hay docenas de temas derivados que podemos desarrollar, si es que hay interés a través de las preguntas, el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, la articulación finalmente de un equilibrio europeo en el Báltico, el escenario complejo que enfrenta la Turquía de Erdogan en Asia Central y Medio Oriente y un largo etcétera, pero bueno, estamos ya terminando, digamos, y estoy seguro que los otros expositores tienen cosas sustancialmente más interesantes que plantear. Conversamos, espero, a través de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le dejo entonces la palabra a John, que va, ¿me pasas por favor esto? Que va a analizar la dimensión estratégica de la guerra y no se olviden de responder la pregunta ¿quién está ganando esta guerra? Gracias. Si es que se puede responder. Muchas gracias, Silvio, por recordarnos. En primer lugar, deseo agradecer al CEP nuevamente por la gentil invitación que nos ha hecho para conversar acerca de un conflicto en desarrollo y responder precisamente a la pregunta ¿quién está ganando la guerra? He preparado una presentación con aspectos muy generales que esperamos tenerla en pantalla en breve. No es esa. La de al lado, costado izquierdo, exacto, esa sí. Perfecto. Ahí sí. ¿Quién está ganando la guerra? Y pretendo responder la pregunta durante la presentación. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses en forma muy general para destacar algunos aspectos que están relacionados con responder la pregunta? ¿Quién está ganando la guerra? ¿Quién la está perdiendo? ¿Y qué esperar de este conflicto? Para lo anterior, lo primero que me gustaría señalar es que evidentemente nos encontramos con un orden internacional en transición. Y esto no es una definición teórica en lo absoluto, sino que está estudiado y la historia nos demuestra que cuando hay un orden internacional en transición, la cantidad de crisis y conflictos aumenta. Y como estamos en un orden internacional en transición, lo que debemos esperar es un aumento de conflictos a nivel global. Y esta guerra en lo particular se circunscribe precisamente en ese contexto. Orden internacional en transición, mucho más conflicto, mucho más crisis. Cuando tenemos orden internacional definido, unipolar, bipolar o multipolar, claro y nítido, la cantidad de conflictos disminuye. Y eso uno lo puede testear a través de la historia. ¿Qué significa ganar la guerra? Y aquí, en particular, quiero hacer una primera, profundizar un poco más. La guerra es un acto político, evidentemente. Y está la paz, la guerra, ¿cierto? Y transitamos de la política a la violencia y de la violencia a la política. Y la guerra es un hecho jurídico, porque también está normado. Es un hecho social, jurídico, cultural, etc. Pero ganar la guerra no necesariamente significa obtener la victoria militar. Y es aquí donde me gustaría hacer una primera precisión. Uno puede obtener una victoria militar, pero no necesariamente ganar la guerra. Ejemplo, Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos obtuvo una victoria militar contundente. Ni siquiera la ofensiva del Tet la ganaron los Vietnam del Norte. Sin embargo, ¿quién ganó la guerra? Vietnam del Norte.
Y eso queda muy bien reflejado, y lo decíamos anteriormente en una exposición, cuando se firmó la paz en París, concurrió el coronel Somers por Estados Unidos y el general Tu de Vietnam. Y el coronel Somers dice, yo quiero, antes de firmar, dejar claro que ustedes jamás nos derrotaron en el campo de batalla. Perfecto. El general Tu dice, yo también quiero hablar. Bueno, resulta que nosotros no combatimos para obtener una victoria militar, combatimos para ganar la guerra. Primera lección, no necesariamente la victoria militar significa ganar la guerra. Entonces, ganar la guerra tiene que ver con lograr los objetivos políticos, no los objetivos militares. Los objetivos políticos es algo mucho más amplio. Primer concepto. Vietnam, el mejor ejemplo. Segundo objetivo para ganar la guerra, es que a través del empleo del uso de la fuerza violento obtengamos una mejor condición de paz posterior. ¿Qué sacamos con ganar una guerra ahora y comprarnos un conflicto? La Primera Guerra Mundial tuvo claros ganadores, pero ¿qué duda cabe que nos compramos la Segunda Guerra Mundial? Si vamos más atrás en la historia aún, la Primera Guerra Púnica significó la derrota ¿cierto?, de Cartago por parte de los romanos que destruyeron la flota marítima cartaginense. ¿Pero qué significó? Que surgieron Aníbal. ¿Se compró la paz? No se compró la paz. Entonces los estrategas cuando planifican tienen que tener esa mirada en el horizonte profundo para que a través del uso de la fuerza generen mejores condiciones de paz. Porque si no, no se va a ganar la guerra. Y tercero, es que los países que resuelven recurrir a la guerra mejoren su posición de poder. Si yo resuelvo ir a la guerra y quedar en peores condiciones al término de ella, es evidente que hice un mal cálculo y aprecié muy mal. Entonces, ganar la guerra tiene que ver con eso, y yo creo que esa es una primera aproximación. ¿Qué ocurrió en estos 6 meses? Bueno, en estos 6 meses partimos el conflicto el 24 de febrero con antecedentes claros y nítidos, que hubo un despliegue estratégico ruso, se anunció, la inteligencia británica y norteamericana anunciaron que este conflicto venía y que se iba a ejecutar en 4 frentes generales. Y todos los analistas había coincidencia y consenso en que este iba a ser un conflicto muy corto porque la maquinaria rusa estaba destinada a repetir lo que Rusia había hecho el 2008 en Georgia, el 2014 en la invasión de Crimea, y esto iba a ser, en 2 semanas estaba resuelto. Sin embargo, una vez más hay que recurrir a la historia, que es el campo de los conflictos. Y la historia nos dice que la guerra es el ámbito de la incertidumbre. Y qué duda cabe que llevamos 6 meses de guerra, y estamos hoy día en una situación de guerra desgaste, de guerra atracción, sin tener claridad cómo va a terminar este conflicto. Esto se inicia con una ofensiva, por todos conocida, hay un bloqueo posteriormente de parte ucraniana, porque Putin había definido el logro de 2 objetivos políticos. Yo les recuerdo a ustedes que Putin definió en esta operación militar especial, eufemismo, porque hizo un ataque armado, digamos, que dio origen a una guerra, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Los objetivos militares definidos por Rusia es la desnazificación, que tenía en relación con el cambio de gobierno, y la desmilitarización, que tiene que ver con destruir las fuerzas militares. A la fecha, ni la desnazificación, entendida por Rusia, ni la desmilitarización son objetivos conseguidos por Rusia. En consecuencia, no se están logrando los objetivos políticos definidos por los mismos rusos. Y la guerra, después de haberse aproximado en 4 frentes y al haber bloqueado a los ucranianos en Kiev, obligó a los rusos a cambiar su centro de gravedad en una operación que involucraba a 190.000 hombres y centrarse básicamente en atacar en el este y en atacar en el sur, con la finalidad, creo, de consolidar un corredor que permite unir Rusia, la región separatista del Donbass, Crimea y la salida a un mar caliente. Es evidente que esa hoy día es un objetivo a lograr por Rusia. Pero, ¿qué significa esto en términos generales? Bueno, que antes del inicio del conflicto, Rusia estaba en poder del 5% del territorio de Ucrania y hoy día está en poder del 24% del territorio ucraniano, al día de hoy. En términos de fuego, esta es una guerra de atracción o de desgaste en donde el uso de la artillería o de la masa del uso de la masa de fuego es muy importante. Rusia tiene una capacidad de disparar 20.000 proyectiles de artillería al día. La logística es muy importante porque al final hay que ver la logística para poder determinar qué va a ocurrir. Exactamente. 20.000 proyectiles al día, y puede disparar 20.000 proyectiles al día por los próximos entre 3 a 5 años, sin problema. Eso está a favor de Rusia. Sin embargo, Ucrania puede disparar de 3.000 a 6.000 proyectiles fundamentalmente por el apoyo de Occidente.
¿Cuál es la buena noticia para Ucrania? Como decía anteriormente Fernando, Occidente le está prestando armas con una buena capacidad de proyectar bases de fuego a la profundidad de 80 kilómetros con HIMARS, que han llegado a neutralizar un poco esta ventaja numérica con una ventaja tecnológica. Y eso está hoy día también en plena ejecución. Más de 80 kilómetros son los que les permiten a la artillería ucraniana abatir objetivos de punto con munición inteligente que puede tener precisión de entrar por una ventana si se quiere. Bueno, es lo que hoy día ocurre en el campo de combate. En cuanto a las bajas, la inteligencia occidental estima que Rusia tiene entre 75.000 y 80.000 personas de bajas, entre las cuales un cuarto de esos son muertos y el resto son heridos. O sea, un 25% muertos, un 75% heridos cuando se habla de bajas. En tanto, en Ucrania es difícil encontrar en las fuentes qué está ocurriendo en Ucrania, pero encontré una estimación de 30.000 bajas. Y esto se explica además porque el que ataca, evidentemente, está sujeto a tener muchas más bajas que el que se defiende. Pero es un número extremadamente importante. ¿Qué me hace pensar que el número de 80.000 bajas para Rusia es el adecuado? Que Putin haya firmado un decreto esta semana en donde va a movilizar 137.000 soldados en enero del 2023. Entonces tengamos presente esa intención porque va a ser importante cuando después definamos qué va a ocurrir en los próximos 6 meses. Y lo otro que es relevante es que el apoyo occidental ha persistido, pero no en la intensidad quizás ni en el momento como lo decía Ucrania normalmente, a pesar de que ha sido constante y ha sido un factor importante para poder detener esta gran ofensiva rusa que se extiende por 2.400 kilómetros no lineales. 2.400 kilómetros no lineales. Para que tengamos una idea, el límite de Chile con Bolivia no lineal son 850 kilómetros. O sea, aquí estamos hablando de 2.400 kilómetros no lineales, una cantidad bastante mayor. ¿Quién está ganando la guerra? Bueno, para responder la pregunta tenemos que entrar a mostrar evidencia. Y creo que una buena metodología es analizar los instrumentos de poder de cada Estado, en este caso de Rusia. Y los instrumentos de poder de un Estado son los políticos, la diplomacia o el campo exterior, lo económico y lo militar. Lo político. Rusia antes del 24 de febrero estaba en una posición interna fuerte, asegurada, y hoy día creo que está en una posición más debilitada, muy cuestionada y no ha logrado sus objetivos políticos. En lo diplomático tenía una imagen fuerte, una situación estratégica estable, avanza en la integración regional. No hay ninguna duda que en energía había una interdependencia importante con Europa y con Alemania en lo particular. ¿Cómo se encuentra ahora? Aislado, con menos credibilidad, la expansión de la OTAN es un hecho concreto, Suecia y Finlandia van a ingresar a la NATO el mejor amigo de la NATO fue Putin, porque la NATO que era una organización que iba hacia abajo, hoy día está fortalecida y con más miembros y a Putin resulta que tiene ahora los enemigos mucho más cerca de su frente cercano. Entonces, y evidentemente esto ha tenido un costo para Rusia en los aliados. En lo económico, tenía una economía estable, con proyección, clientes dependientes, y hoy día tiene un mayor aislamiento, está más debilitado, hay menos oportunidades y creo que va a enfrentar un futuro complejo. Y en lo militar, era un poder fuerte, imagen de desarrollo tecnológico de avanzada, tenía una reputación positiva, basta ver los desfiles en la Plaza de la Victoria todos los años para darse cuenta que Rusia exhibía un nivel de tecnología de primer nivel, con armas hipersónicas, con el tanque Armata, etc. Pero la realidad nos ha mostrado que es un país que está debilitado, no solo por la pérdida de material personal y profesional, sino por la reducción de stock de difícil reposición, donde muchos de sus sistemas de armas dependen de los suministros de Occidente. Importante. Si hay un bloqueo económico de Occidente, no va a disponer de los elementos clave para sus sistemas de armas más avanzados. Y su reputación está mermada por la ineficiencia operacional y baja efectividad de las armas. ¿Qué pasa ahora con Ucrania? Bueno, hagamos el mismo análisis. 3 minutos, ya, perfecto. En lo político, me voy a ir a los efectos. ¿Cómo está hoy día? Bueno, hay una posición interna y liderazgo fortalecida. En la encuesta que se realizó en julio de este año, el 84% de los ucranianos dice que en una negociación no debieran permitirse que Rusia gane nada de territorio. Un 10% está dispuesto a ceder en sesiones territoriales. Eso va a ser una presión para Zelensky, porque el pueblo en un 84% le está diciendo, oiga, no sea territorio. No ha logrado los objetivos políticos tampoco.
En lo diplomático está más integrada y reconocida, ha fortalecido su soft power. En lo económico, evidentemente que está devastada y se va a requerir un apoyo económico occidental, tipo Plan Marshall, una vez que el conflicto termine. En lo militar está debilitado, ¿cierto?, por la pérdida de material, personal profesional, pero no hay duda que está fortalecido en su reputación, en su fuerza moral para enfrentar el conflicto, que es un elemento extremadamente importante, y con un alto apoyo de la sociedad a la causa de la guerra. ¿Qué esperar de esta guerra? Bueno, estamos con un resultado incierto. Hay un impacto global geopolítico, estratégico y económico que va a ser posteriormente analizado. No hay una solución en el corto plazo. Es probable un ajuste de objetivos por ambos bandos, sí, ambos necesitan tiempo y los factores preponderantes van a ser el tiempo y el apoyo exterior de Ucrania. Y con esto termino, y creo que si uno pone en un eje de coordenada, en el eje de la abscisa, de la X, pone el tiempo, y en el eje de la ordenada pone el apoyo exterior, creo que si uno combina el tiempo con el apoyo exterior y al centro coloca el invierno que está a la vuelta de la esquina y que va a influir en las operaciones de forma decisiva, lo que vamos a tener es que si hay un gran apoyo exterior ahora en el corto plazo, la situación mejore para Ucrania. ¿Por qué? Porque puede aprovechar la debilidad que tiene Rusia numérica y que no va a ser el reforzamiento de esos 137.000 soldados a enero que hablábamos. Entonces debiera, en el corto plazo, con un gran apoyo, la ventaja para Ucrania. En el corto plazo, sin apoyo externo occidental, es favorable para Rusia. Con mayor plazo y luego el invierno, con mayor tiempo y apoyo exterior, podría favorecer a Ucrania en un apoyo sostenido, si ese apoyo se da en material, en cantidad, oportunidad y tipo. Pero si pasa el tiempo y el apoyo disminuye, la mejor situación se va a trasladar a Rusia. Y creo que esos son los factores. Tenemos que combinar, jugar con estas dos variables para poder razonablemente proyectarnos en un escenario en lo que va a ocurrir en este conflicto. Y con eso creo marcarme, antes que me castiguen por el tiempo, pero creo que el apoyo occidental va a ser común, o sea, va a ser clave por lo siguiente. ¿Occidente va a ser capaz de tener una visión común en este conflicto? ¿La voluntad de apoyo, aun cuando se prolongue la guerra, va a permanecer de parte de Occidente? Y la fortaleza política y moral de Occidente para apoyar a Ucrania, creo que son factores que tenemos que observar muy cerca. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, John. La guerra está teniendo consecuencias económicas y especialmente ha afectado el mundo de la agricultura, el mundo de los alimentos. Ucrania y Rusia son los grandes exportadores de cereales y también de fertilizantes, y precisamente esa dimensión va a analizar María Emilia Undurraga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias al CEP por esta invitación, a John, a Fernando, para tener esta oportunidad de conversar acerca, en primer lugar, en este marco político estratégico que nos han dado, pero con una bajada real en impactos de cosas que van muy lejos de Ucrania y Rusia. Y vuelvo a la pregunta de Silvia, que dice, ¿quién está ganando la guerra? Tuvimos exposiciones de John y Fernando que cuestionaban esto, pero yo diría, ¿quién está perdiendo en esta guerra? Y quienes pierden en esta guerra están muy lejos de esa frontera. No solamente en Europa, no solamente en el mapa que vimos en el ámbito político, sino un ámbito no solo económico general, sino que hoy día voy a dar una visión de lo que pasa con la seguridad alimentaria y a dónde llega la repercusión de este conflicto de guerra hoy. Y en este contexto estamos frente a una crisis alimentaria histórica, que se compara a crisis anteriores como la del 74 y del 2008, y que requiere tener una mirada bien detallada del porqué para ver cómo apoyamos a la gran cantidad de personas que están siendo afectadas por esta realidad. Una crisis alimentaria que, por cierto, no es solamente producto de la guerra de Ucrania. Es una crisis alimentaria que empezó con la pandemia, que tensionó los sistemas alimentarios, con un cambio climático que basalmente ha afectado y que en el mediano y largo plazo lo va a afectar, pero que sin duda la crisis profundizó. Y aquí hacemos un zoom sobre este indicador de precios de alimentos en los últimos 2 años. Y aquí están marcados 2 fechas, la fecha del inicio del conflicto y esa otra marca, en esa línea roja, es el anuncio del acuerdo entre Ucrania y Rusia. ¿Y por qué marqué esas dos fechas? Para mostrar el impacto que ha tenido la guerra
no solamente en sus acciones con una posible disminución de disponibilidad de grano, que ha ocurrido para algunos países, sino que las señales y la política en su afectación en los precios de forma muy directa. Y ahí vemos cómo el aumento, el 2022, después del anuncio del inicio de la guerra, fue exponencial, y después en la otra barra vemos cómo la disminución en el precio de los alimentos también tuvo una baja muy pronunciada, producto del anuncio, no de la llegada de los granos, del anuncio de la apertura de los puertos en el Mar Negro y la posibilidad de llegar con el grano de Ucrania a los distintos países. Y al lado podemos ver qué alimentos han sido afectados. Principalmente los aceites vegetales, vamos a ver después por qué, y los cereales. Y para entender la afectación en la seguridad alimentaria es muy importante entender sus dimensiones. Tenemos una dimensión que vamos a reunir la disponibilidad y estabilidad, y ahí estamos hablando de la oferta. ¿Qué está pasando con la guerra, con los distintos conflictos en la oferta de alimentos? En la cantidad de toneladas de trigo, maíz, de los alimentos que necesitamos para alimentar al mundo. Y eso va a depender o va a ser afectado tanto por las importaciones y exportaciones, por el comercio, como por la producción interna. Y también todas las dificultades en la distribución y logística. Y el segundo ámbito es el acceso. Actualmente el mundo no tiene problemas de disponibilidad de alimentos, incluso con la guerra de Ucrania. Tenemos alimentos para alimentar a toda la población mundial. El problema hoy día, que producto de las crisis que estábamos analizando, el aumento del precio hace menos accesible a los países de menores recursos a esos alimentos, y dentro de los países a los hogares de menos recursos para poder acceder a esos alimentos. Y el tercer punto, que por cierto escapa de esta discusión, que es la nutrición, no hay que dejarlo de lado, porque cuando un país o un hogar tiene menores recursos relativos para poder adquirir alimentos, por una parte hay procesos de hambruna, que vamos a ver gráficos de hambruna hoy día, pero también hay de sustitución por dietas de menor calidad, lo que impacta directamente en el proceso de desarrollo de los países. Recordemos que un hambre en los primeros años de edad produce no solamente disminución del crecimiento físico, sino que de las capacidades de las personas, en el fondo, cognitivas, para poder desarrollarse, desarrollar sus proyectos de vida y poder también desarrollar a sus países para poder enfrentar los desafíos que hay en el futuro. Y cuando hablamos de disponibilidad y por qué el conflicto es importante, es porque estamos hablando de una zona que produce alimentos muy importantes, y no solo alimentos, eso en el fondo afectación de distintos productos, porque está afectando a la economía de forma general. Pero en el caso del aceite, como veíamos que había aumentado el precio, cerca del 56% del aceite que se transa internacionalmente se produce en Rusia y Ucrania, el 26% del trigo se produce en esa región. Los fertilizantes también vamos a ver, porque va a haber un impacto hoy día y en el mediano plazo, independiente cuando termine la guerra. Esta afectación va a durar por lo menos 2 o 3 años por las repercusiones que va a tener en estos distintos productos. ¿Y quiénes fueron afectados de forma particular? Bueno, ahí podemos ver en este mapa, en el color rojo bien oscuro, Turquía, Egipto, Somalia, Tanzania, más del 70% del trigo que consumían era importado de Rusia y Ucrania. Es decir, hay una localización bastante dirigida a países puntuales. Entendiendo que la disponibilidad en el mundo está, todos sabemos que no es fácil decir yo llevo una historia de importaciones de un país, me paso a otro país, voy a Estados Unidos, voy a Argentina, voy a Canadá. Esos movimientos no son así de simples, y estos países han visto repercusiones importantes y las vamos a ver a continuación en las situaciones internas. Otro tema cuando hablamos de disponibilidad importante recalcar es que en el comercio mundial solo el 15% de los alimentos que se producen en el mundo se transan. El otro 85% es de consumo interno. O sea, al parecer uno diría es poco relevante en el consumo ese 15%, pero ese 15%, como es un promedio,
no da cuenta de la importancia y de lo dependiente que somos en algunos alimentos, algunos países. En el caso de Chile, por ejemplo, que todos sabemos tenemos una balanza comercial positiva, exportamos cerca de 18.000 millones, importamos cerca de 9.000 millones en el sector, somos dependientes en cereales y carne de forma importante. Y aquí puse solo 3 productos. Por ejemplo, en el trigo, el 25% del trigo a nivel mundial se transa, el resto se consume internamente. Pero en el caso de Chile, eso es el 50%. Nosotros dependemos en un 50% de importaciones. En el caso del maíz, si a nivel internacional tenemos un 15%, Chile depende de un 75% de maíz de importación. Y en el caso del arroz, hoy día además tenemos otro conflicto en el arroz, que se transa al 10%, Chile depende en un 55% de las importaciones de arroz. Entonces, son productos que son estratégicos, que además están en las canastas básicas y tienen afectaciones directas. Este es otro tema que no voy a profundizar, pero ya que estamos hablando de disponibilidad, quién produce los alimentos también es importante. El 36% de los alimentos en el mundo a nivel mundial se produce por la agricultura familiar campesina de pequeña escala, y eso es importante para tomar en cuenta quiénes son los actores que nos van a permitir enfrentar el desafío en el largo plazo. Y finalmente, cuando hablamos de quién gana en estas situaciones, podríamos pensar que en esta temporada ganaron los agricultores. De pronto un shock hizo subir los precios y en el caso, por ejemplo, del trigo en Chile, esta temporada tuvimos casi un 50% más en el valor de la cosecha de la temporada. Pero sabemos que el desafío de la alimentación no es un negocio del momento, sino que es una proyección. Y en esto el valor de los fertilizantes es fundamental. Vemos aquí cómo han subido los valores de los fertilizantes y estos se van a proyectar en precios elevados y eso está afectando las futuras producciones. O sea, esta guerra, independiente que termine hoy día, va a tener repercusión en las futuras producciones de alimentos del país. Y aquí también podemos ver que esta afectación ha sido distinta. Este es un mapa de la inflación de los alimentos y cómo distintas realidades, en el fondo, las podemos ver en este gráfico. El gris es porque no hay información. Y vemos que en Chile, por ejemplo, el IPC de los alimentos de los últimos 12 meses es un 20%. Y vemos diferencias como el 10% en Estados Unidos, en Turquía tiene un 94% aumento en el IPC de los alimentos, Nueva Zelanda un 7%, Argentina un 70%, y así pueden ver la gran diversidad. Y otro factor a analizar, interesante analizar, es el gasto en alimentos, porque dependiendo de la vulnerabilidad del país, es el porcentaje del presupuesto que gastamos en alimentos. Y eso depende también mucho de la vulnerabilidad. Vemos que, por ejemplo, en Chile, el 18% de nuestros presupuestos a nivel hogar, en promedio, se gasta en alimentos. Pero en los países pobres, por ejemplo, Nigeria, el 60% del presupuesto familiar se gasta en alimentos. Y así vemos ahí los intermedios. En Turquía el 20%, parecido a Chile, en Australia un 10%, en Estados Unidos un 8%. Y eso, juntando en el fondo lo que veíamos antes, el IPC de los alimentos, más el gasto que tienen las familias en alimentos, en el fondo multiplican ese efecto que veíamos que estábamos analizando la guerra en Ucrania y Rusia y vamos viendo cómo finalmente los impactos van llegando muy lejos de la zona de conflicto a los países finalmente más vulnerables. Y dentro de cada país, como veíamos antes, en el caso de Chile, el 18% en promedio se gasta en alimentos. Bueno, son los quintiles más vulnerables. En el caso de Chile, el primer quintil gasta 27%, está la última encuesta de presupuesto familiar, comparado con el 13% del presupuesto en el quinto quintil. Y aquí me voy a ir finalmente a lo que hablábamos en un inicio, a la seguridad alimentaria. Este shock en el fondo de la guerra ha afectado de forma puntual esta temporada, pero arriesga este objetivo de desarrollo sostenible que es llegar a hambre cero al 2030, en un contexto de una demanda de alimentos que va a aumentar un 20% al 2030 y con restricciones de agua, suelo, producto del cambio climático que lo harán más desafiante.
Y aquí este es el gráfico que me quiero centrar, porque yo creo que esta es la clave de nuestro análisis, al menos de parte de la seguridad alimentaria. Cómo ha aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre. Hoy día, en el último reporte del 2022 de la FAO, contamos con 830 millones de personas con inseguridad alimentaria, eso es cerca del 10% de la población mundial. Eso significa que ha aumentado en 150 millones de personas desde el inicio del COVID y esta guerra ha profundizado ese desafío. No tenemos el tiempo ahora, pero es importante también ver en este gráfico cómo desde el 2015, cuando consensuamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no hemos sido capaces como en el fondo sociedad de hacernos cargo de este desafío. Estuvimos constantes en el fondo en el hambre y producto de la pandemia y de la guerra. Esto se ha profundizado, llegando, creo yo, a cifras escandalosas al día de hoy. ¿Y dónde están? Bueno, están en los países más pobres. Entonces, un aumento en el precio de los alimentos, como lo vimos producto de la guerra, finalmente no están ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Europa, donde generalmente están nuestros ojos en el análisis del gas, de los combustibles y del impacto a la economía, por cierto. En caso de hambre, llega muy lejos su impacto justamente a los países más pobres y más vulnerables. Entonces, finalmente, algunas reflexiones: con las guerras perdemos todo. Y finalmente pierden los más pobres, los más vulnerables. En el caso de los alimentos, los precios son muy sensibles a la incertidumbre. Pequeños shocks y cualquier señal política tienen consecuencias no solamente en el momento, o sea, si la guerra termina hoy día, estas repercusiones, al menos en el tema de los alimentos, se esperan que perduren hasta finales del 2024, con repercusiones en el bienestar de las personas hasta ese entonces. Ya decíamos, los más afectados son los países más pobres y dentro de cada país, las familias más pobres. En el fondo el problema de la alimentación no está en la disponibilidad. Hoy día contamos con alimentos para todos. El problema está en el acceso y es por eso que el aumento en los precios es fatal para lograr el hambre cero. Y también decir que cuando uno se enfoca en esta necesidad básica que es la alimentación, va dejando de lado las grandes necesidades de desarrollo de los países. Son menos caminos, menor inversión en educación, en salud, y vamos retrocediendo en desarrollo en vez de permitir el avance en cada uno de esos ámbitos. Y por cierto, el cambio climático es el gran perdedor aquí, porque no solamente para producir más alimentos necesitamos más tierra, más agua, sino que desviamos la mirada de este desafío global que requiere la atención de todos. Es necesario, creo yo, reflexionar acerca del rol de cada uno de los actores, públicos, privados, sociedad civil, reflexionar acerca de los organismos internacionales y de la política internacional en el impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en eventos como este. Así que yo quería agradecer nuevamente el haber aprendido de Fernando, de John, de los dos, y el poder dar esta visión que muchas veces en la guerra perdemos. Se queda como en el fondo como una segunda derivada, que por cierto lo es, pero creo que finalmente es entender que esas decisiones, por muy lejos que estén, impactan el bienestar de las personas y lamentablemente de las más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Tenemos algunos minutos para recoger preguntas del público, así que si alguien quiere hacer preguntas, le pido que levante la mano. 1, 2 y 3. Ok, pero las preguntas que llegan a través de la... Yo las tengo anotadas acá. ¿Tú las respondes? ¿Esas también las vas a considerar ahora? Sí. Hola, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a María Emilia. Hace algún tiempo atrás, yo diría que por mayo, el Economist hizo una portada famosa que venía una catástrofe alimentaria global. Ya ponía unas espigas de trigo con granos de calaveras, incluso en ese sentido. Mi pregunta va a lo siguiente. Hay una escalada del precio del trigo y todos los granos que venía desde hace más de un año, junto con la recuperación de la economía global, y que se exacerbó con la guerra. Ya, y los precios subían 100% en 12 meses. Pero, y en ese momento el Economist, poco menos, y algunos analistas dijeron que los precios subirían al triple respecto de lo que teníamos en marzo.
Y la verdad que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Desde que subieron y se llegó a ese pic, lo único que ha hecho el precio del trigo, que llegó después de la guerra a $1.150 por bushel, ahora está en 800. ¿Ya? Y en general todos los granos pasó eso, hay una devolución del precio. Tú algo mostraste el gráfico allí. O sea, ¿cuál es la señal que transmite? O sea, porque efectivamente el problema estaría que ya no vendría una crisis inmediata, es lo que está diciendo el mercado, o sea, y que efectivamente esto fue paranoia del Economist. Tú trataste de dar la visión de largo plazo, lo tengo claro, pero algo está diciendo el mercado que ya no está viendo esa escasez de alimentos a nivel global, como se dice. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias. Vamos a tomar 2 preguntas más para que respondan. Les pido que vayan al callo. Al señor. Muchas gracias por las presentaciones. 2 preguntas muy directas a Fernando y a John. Sobre la doctrina naval rusa, que salió hace un mes atrás y donde pareciera ser que mezcló el conflicto de Ucrania con el tema chino y cómo Rusia está utilizando el tema chino como un triggering para escalar el conflicto. Y la segunda, que tiene que ver con algo que Foreign Policy ha venido como machacando las últimas 2 semanas, que dice los estudiantes de pregrado en los colleges norteamericanos van a tener que volver a estudiar la idea de un Great Power War y cómo la idea de una colisión, no solo de Rusia, sino de los elefantes que están en la sala, India y China, van a entrar de alguna manera dentro del conflicto ucraniano. Entonces, quería preguntarle esas 2 como derivadas del conflicto principal. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, junto con felicitar a los opositores, quisiera hacer una pequeña reflexión muy breve para ver qué opinan ustedes. Lo que ocurre es lo siguiente, que dentro del conflicto las excusas que dio Rusia era en primer lugar la desnazificación y siempre mirando que algo que era de ellos, que era de Ucrania, que había pertenecido a ellos, estaban ahora poniéndolo en orden. Sin embargo, lo que ha ocurrido y lo que ocurrió en realidad fue que Ucrania es mucho anterior a Rusia. El Rus de Kiev es del siglo X después de Cristo y Rusia se potencia en el siglo XVI. Y resulta ser que esta mirada de que Rusia fue hegemónica dentro de Ucrania, yo creo que hay que aclararla muy bien, porque de una u otra manera la primera independencia de Ucrania fuera cuando nace en el siglo X, en 1650 y tanto, y después tenemos otra independencia que es terminada la Primera Guerra Mundial, y la actual que es, como se llama, después de la caída del muro con los 6 presidentes que han habido. Entonces, terminando la reflexión, ¿ustedes consideran que hay una mirada un poquito de desconocimiento de que Ucrania tenía una autonomía previa y de alguna manera tenía una identidad previa o anterior a Rusia o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir ahora en el orden inverso. María Emilia, te doy a ti la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, yo personalmente sí creo que estamos frente a una crisis de alimentos y una crisis de alimentos que no se refleja solo en términos de precio, sino que yo creo que se refleja en términos del hambre. En el gráfico que les mostré, cuando decimos que hemos retrocedido en la prevalencia del hambre en el mundo, la inseguridad alimentaria, llegamos a cerca de 830 millones de personas en el mundo viviendo con inseguridad alimentaria, a mi juicio eso es una crisis. Y si hacemos un doble clic, porque eso incluye distintos grados de inseguridad, hay en el mundo 190 millones de personas que viven con inseguridad alimentaria severa, o sea, en el fondo una hambruna como la que no veíamos hace mucho tiempo. Y a mí esa portada del Economist creo que nos abrió los ojos justamente a los factores que están lejos del mundo desarrollado. El mundo desarrollado no lo ve, nosotros no vemos en carne propia lo que está pasando, pero hoy día nosotros vemos un IPC de alimentos en Chile de un 20% y vemos el malestar de las personas porque hay un malestar real de menores ingresos para poder satisfacer las necesidades y también lo que pasa a nivel país, a nivel hogar, de en el fondo no contar con recursos para otras actividades para poder desarrollar en el fondo o enfrentar los desafíos más globales. Yo creo que es algo que tenemos que
que volver a mirar, porque esto, en el fondo, así como hoy día está la guerra en Ucrania, yo creo que el cambio climático nos va a tensionar el sistema alimentario y esto es una gran oportunidad de ver sus distintos ámbitos para ver cómo lo enfrentamos y de una vez por todas bajamos la prevalencia del hambre en el mundo y aumentamos el bienestar más general de la familia. Gracias. John. Gracias. Bueno, Jaime preguntaba, dos preguntas por la doctrina naval rusa respecto al ataque del Movska en general. Y bueno, aquí esta es una guerra que fundamentalmente hoy día para analizar los conflictos tenemos que analizarla en 5 dimensiones, ¿cierto? Y sabemos que hay una dimensión terrestre, naval, aérea, en el ciberespacio y lo espacial. Pero en este conflicto en particular, yo creo que la saliente de este conflicto tiene una dimensión terrestre mucho más relevante por sobre la naval, la aérea, por parte rusa no hay ninguna duda que no ha tenido muy poca participación, y una dimensión en el ámbito del ciberespacio. En lo naval, creo que Rusia tiene distintas flotas dependiendo de dónde se ubiquen, porque ustedes saben que tiene flotas en el Báltico, en Vladivostok y en distintos lugares. En la flota en particular que está teniendo directa injerencia es la que está en Sebastopol. Y creo que respecto de esa flota y la doctrina naval que ha empleado ha habido un descuido, porque el hundimiento de su buque insignia, el Movska, creo que fue una falta de doctrina, de entrenamiento, de preparación, porque cuando es atacada los radares no estaban funcionando y un buque tiene la capacidad para detectar que está siendo atacado. Tiene escasos segundos a lo mejor, pero tiene forma de reaccionar. Y creo que lo que nos demuestra es que no lo esperaban, fue una sorpresa. Es evidente que también creo que hay un aporte de la inteligencia occidental respecto a dónde estaba ese buque para que Ucrania lo pudiera atacar. Eso refleja un descuido operacional, un descuido, sí, tal como ha habido un mal desempeño en lo terrestre respecto de falta logística, falta de comando y control. Hay 14 generales que han fallecido en pleno terreno y eso indica que algo está pasando en las fuerzas militares. Así que yo creo que en lo que es la doctrina naval creo que hay un descuido, falta de entrenamiento, pero también es coherente con lo que ha ocurrido en lo terrestre. Respecto de la pregunta sobre los nuevos actores, India, Rusia, China y Estados Unidos, sí, claro, estamos, como lo decíamos inicialmente, en un orden internacional en transición, probablemente una multipolaridad, y en esa multipolaridad las miradas de los que van a ser los actores más relevantes, fundamentalmente China, India, por cierto, están observando en forma muy detallada cómo se va a configurar esto y quién va a ser el verdadero ganador. ¿Quién va a ganar el conflicto? Porque uno mira la historia y dice, ¿quién ganó la guerra del Peloponeso? No hay ninguna duda que la ganó Esparta. No, la ganaron los persas. Si los persas financiaron a los espartanos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién va a ser el verdadero ganador? Y la respuesta es un poco más compleja. Y la última pregunta es José Miguel respecto de, entendía, lo histórico. Yo creo que hay consideraciones históricas, geopolíticas, religiosas, que hablan de una estrecha relación inicial de Rusia con Ucrania, sin duda. Rus de Kiev emigró a Moscú después de la invasión mongola en el siglo XII, ¿cierto? Hay consideraciones religiosas, cuando Vladimir consagra desde Ucrania al mundo ruso a una religión ortodoxa, sin duda. Pero el hecho concreto es que Ucrania es un país soberano. Es un país soberano hoy día, con delimitaciones clarísimas. Y lo que hizo Rusia fue un ataque armado de un Estado a otro Estado soberano. Y eso está sancionado en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, en el artículo 2, inciso 4, que prohíbe el uso de la amenaza del uso de la fuerza militar. Y en el artículo 51, que establece que cuando un Estado, como forma de organización política, sufre un ataque armado, tiene el legítimo derecho a responder en forma individual o colectiva, que es lo que ha hecho Ucrania. Independiente de las consideraciones que vamos a encontrar geopolítica, histórica, etcétera, lo que aquí hubo fue una violación del derecho internacional. Y la guerra tiene una dimensión jurídica. Y esa dimensión jurídica hay que respetarla. Yo creo que ahí está mi respuesta. Muchas gracias, Fernando. Sí. Siguiendo sobre lo mismo, no podemos olvidar este nacimiento combinado, digamos, Rusia en términos estrictos proviene del Kievan Rus, que nace precisamente en Kiev.
pero en esa misma estructura, su separación desde la batalla de Kulikovo en 1388, se hace siempre desde una perspectiva de rivalidad y antagonismo. Y en ese sentido no podemos olvidar que Rusia y el mundo eslavo en general es el producto de un mestizaje desde los 4 puntos cardinales. La influencia de los varegos desde Escandinavia, la influencia del Imperio Bizantino, del mundo germánico, de Europa Central y de los bárbaros del Estepa. Eso hace que sus ejes de desarrollo y sus ejes de influencia tengan fuertes dinámicas de tensión, fuerzas centrífugas, y en el caso ucraniano, particularmente desde el siglo XVIII, la llegada de la influencia moderada, por cierto, de la Ilustración europea, es mucho más fuerte que en Moscú. Por lo tanto, se produce una divergencia y existen también rivalidades. Ahora, este conflicto ya está demostrando que puede convertirse en un elemento tectónico en lo que es la separación de las nacionalidades. Se está convirtiendo en la gran épica ucraniana de enfrentar a, digamos, la fuerza incontenible y logrando detenerlos o, digamos, incluso en una derrota eventual, haberles presentado resistencia durante un periodo prolongado de tiempo claramente va a reafirmar esa sensación de nacionalidad. Ahora, respecto al poder naval, el desarrollo del poder naval ruso es fascinante en términos de sus estructuras de desarrollo porque siendo una potencia netamente continental, se embarcó en el navalismo con gran fuerza a contar del siglo XIX como una herramienta de prestigio. Sin embargo, su separación geográfica con una escuadra del norte, del Báltico, del Mar Negro, del Pacífico, significa que nunca ha podido tener un poder naval concentrado, que es una de las máximas básicas de su empleo, Mahan, Corvette, etc. Eso lleva a que la construcción de la escuadra soviética bajo Gorshkov, Kuznetsov primero, Gorshkov después, que buscaba crear una fuerza naval global capaz de competir a la Armada norteamericana, colapsa con la disolución de la Unión Soviética y queda reducida a una fuerza que es una cáscara vacía en términos de que, heredando grandes unidades, los cruceros de la clase eslava, el proyecto Atlant, como el mismo Moskva, que era el prototipo inicial, los Kirov, digamos, cruceros misileros nucleares, en realidad su verdadero poder naval se basa en los submarinos balísticos lanzamisiles y lanzamisiles balísticos, digamos, que constituyen el principal pilar disuasivo estratégico ruso hoy, y una miríada de corbetas y fragatas, digamos, que le proveen una capacidad de ataque a tierra bastante interesante, pero que claramente es una fuerza comparativamente menor. El Moskva es el reflejo de esa incapacidad económica de soportar una fuerza de grandes unidades a las que ya no tienen ni siquiera acceso a los componentes básicos que muchos de ellos eran producidos en la propia Ucrania. Sin ir más lejos, las turbinas de gas de los cruceros clase eslava se producían en Kharkov. Ahora, el Slava era una unidad de prestigio. Se filtró un informe de disponibilidad de medios y alistamiento operativo en Moskva y podemos decir que salvo una turbina, una caja de reductores, un eje y la torre de artillería del castillo, no funcionaba nada. Por lo tanto, ¿y por qué estaba ese buque ahí? No solamente por un tema de prestigio, sino que además porque su pieza de artillería permitía hacer fuego de artillería de apoyo naval en la isla de la Serpiente. Y el ataque montado sobre él claramente demuestra un acceso a inteligencia que dejaba claro que no tenía la capacidad de defenderse teórica. Incluso se ha visto corbetas de la flota del Mar Negro que supuestamente tienen capacidad de autodefensa antimisil, llevando sistemas Tor o Panzer en la cubierta de vuelo de helicópteros, mostrando que los sistemas que teóricamente operan no están disponibles. El poder naval es un instrumento caro y no hay nada más caro que tener un poder naval simulado y no real. Rusia ha experimentado esta experiencia, o ha sufrido esta experiencia con bastantes dramas, digamos, en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la guerra ruso-japonesa, en la batalla de Tsushima o en Puerto Arturo. No hay nada más caro que tener una flota que parece espectacular, pero que no está operativa ni disponible. Muchas gracias, Fernando. Acá tengo preguntas del público que enviaron por mail. Juan Manuel pregunta, ¿cuál es el evento o condición, desde su óptica, que gatilla el ataque de Rusia a Ucrania? Paula pregunta, ¿cómo afectará la crisis alimentaria el multilateralismo? Y por último, acá Juan, ya son muchas preguntas, así que Juan pregunta, ¿qué poder interno en Rusia existe para poder derrocar a Putin? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a partir por John. Bueno, el ataque de Rusia a Ucrania, aun cuando evidentemente es una violación al derecho internacional, explicado anteriormente,
se explica en alguna medida también por una situación de seguridad. Es evidente que Rusia ha sido atacada desde el siglo IX en adelante con las excursiones vikingas, los mongoles, los caballeros teutones, los franceses, los alemanes, y siempre ha confiado, no es que ha confiado, ha dependido de un espacio de seguridad. Y ese espacio de seguridad es muy importante para la estrategia de Rusia de hoy. Si uno se limita a opiniones de expertos, George Kennan, padre de la contención, advirtió que una expansión hacia Rusia no era aconsejable. Henry Kissinger, en sus distintas publicaciones, ha manifestado que expandir la NATO muy hacia el este, afectando esta sensación de seguridad de Rusia, era un error. John Mearsheimer, académico de la Universidad de Chicago, padre del neorrealismo, ha explicitado que es poco prudente en lo que se estaba haciendo. Entonces creo que aquí también hay, de una u otra forma, hubo un error en el accionar para no dar las seguridades necesarias y pasar a afectar esta percepción de seguridad de Rusia. Concluyen, no es la única variable, por cierto, pero es una forma de explicar el por qué de una u otra medida Putin tomó la medida de invadir Ucrania. Aparte que hay consideraciones también inmediatas, como fue el éxito que tuvo en Georgia el año 2008, no pasó nada. El éxito que tuvo en 2014 para incorporar Crimea, no pasó nada. Y era evidente entonces que podrían estar dadas las condiciones para poder hacerlo con la parte, toda la región independentista del Donbass. Gracias. ¿Sí? No sé si se escucha. A propósito de lo que acabas de decir, pero es un hecho objetivo, medible, el que Rusia determine que hasta cierta distancia solamente permite que se acerque, digamos, la frontera de Occidente, y a partir de un poco más acá ya la cosa empieza a ser, digamos, peligrosa para su seguridad. ¿Cómo lo mide? Claro. Porque es algo tan subjetivo. Bueno, eso es posible medirlo con las armas ofensivas. Es distinto tener a una Ucrania en la NATO, con capacidad que la NATO instale en territorio ucraniano todo el sistema de armas balísticos, incluso nucleares. Es una situación similar a lo que ocurrió en alguna medida con la crisis de los misiles, que entre paréntesis se cumple un aniversario en octubre del año 62 ahora, en Cuba. Es distinto tener los misiles soviéticos en Cuba que tenerlo un poquito más lejos, cuando son 24 minutos para reaccionar. Pero muy distinto tener en el patio inmediato toda esta capacidad armamentística, toda esta capacidad de fuerza dispuesta a invadir un país, tenerla en Ucrania que tenerla en un espacio de seguridad. Creo que eso es muy importante y eso creo que no se tuvo en cuenta. ¿Es medible? Es muy buena la pregunta. Me atrevo a responder que una de las formas de medirla es con la instalación de las armas de tipo ofensivo. Y eso es objetivo, digamos. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la pregunta. Compartiendo lo que plantea John y solo complementándolo desde una perspectiva de liquidez, en el sentido de Bauman, las esferas de influencia, que es un concepto que salió de la moda, digamos, con la globalización y el fin de la Guerra Fría, se reactivan ya desde los atentados a las Torres Gemelas en adelante y son por principio fluidas y movibles. Los chinos incluso la tienen definida, digamos, bajo el concepto de la doctrina de las mareas, digamos, que es decir, que crece y se contrae, pero que incluso más allá de las expansiones o contracciones hay do's and don'ts que son permanentes. En ese sentido, uno de los factores permanentes para Rusia es la imposibilidad de colindar con una potencia OTAN. Eso ya fue violado y es irresolvible con la presencia de los 3 estados bálticos, que ingresan a la OTAN muy tempranamente, al igual que la Unión Europea. Pero al ser comparativamente pequeños y no representar una amenaza mayor, más allá de su posición cerca de San Petersburgo, digamos, y además estando Kaliningrado de alguna manera se equilibra, por último hay un relativo balance. Pero Ucrania y Bielorrusia, la Rusia blanca, son parte del corazón de Rusia, del riñón de Rusia en términos geopolíticos. Y su pertenencia a la OTAN es claramente una luz roja intolerable. Ahora, lamentablemente la sangre ya llegó al río y en este caso va a ser, para todos los efectos prácticos en términos de ejercicio de poder, hoy día Ucrania en buena medida está en la OTAN.
toda la información que le está llegando, la entrega de armas y el equilibrio de poder, las declaraciones de los líderes occidentales, etcétera, de alguna manera ya generaron esta estructura inestable y ya tenemos de alguna manera esta barrera de eslavos que mencionaba hace algún momento atrás, en la cual de alguna forma se rigidiza esta frontera en un esquema de antagonismo cuyo mejor demostración es el bloqueo, como mencionaba, del OBOR. Es decir, se genera una estructura que es irresolvible en esa estructura. Y bueno, respecto a los orígenes de la guerra, claramente hubo un error de cálculo monstruoso generado a través de un sistema disfuncional de toma de decisiones que pasaba a concentrarse en un esquema autoritario en el cual los objetivos de los proveedores de información, de ayuda a la toma de decisiones, John en la primera de estas exposiciones hizo una presentación espectacular en ese aspecto, en términos que simple y sencillamente Putin trató, o más bien estaba convencido, de que iba a librar una guerra de naturaleza completamente distinta. Y citando la vieja metáfora de McLuhan, que he usado en más de alguna ocasión, al final del día trató de tomar sopa con un desatornillador. Es decir, utilizó la herramienta equivocada para enfrentar un conflicto de características completamente distintos que le explotó en la cara, porque no tuvo la asesoría veraz, porque su estructura de mando y toma de decisiones está deformada, y los remito a lo que presentaba John en su momento en la primera de las sesiones que tuvimos en estos seminarios. Muchas gracias, Fernando. Y finalmente, María Emilia. Bueno, con respecto a la pregunta del rol del multilateralismo en la seguridad alimentaria, va a ser fundamental. Lo estamos viendo hoy día, que vimos la baja en los precios de los alimentos producto del acuerdo que garantizó la ONU entre Rusia y Ucrania para poder sacar los granos. Y eso en el fondo refleja que esas señales y esa política tiene repercusiones directas en el precio, en los precios de los alimentos, con lo que ya conversamos, y no olvidemos que para el tema de la seguridad alimentaria, el cambio climático y las distintas crisis que existan de problemas, guerras, conflictos en los distintos continentes afectan la seguridad alimentaria, y ahí el multilateralismo es fundamental. Yo creo que hay que hacer una revisión de los organismos internacionales en su aporte a la seguridad alimentaria. Quizás hay que volver a pensar los objetivos para poder dirigirlo, porque vemos en los resultados, no está dando buenos resultados, y quizás esto nos va a permitir reflexionar acerca no solamente cómo incluimos las repercusiones, por ejemplo, en la guerra en este ámbito, sino cómo proyectamos las futuras crisis en la respuesta que tenemos que dar como planeta. Muchas gracias, María Emilia, Fernando, John, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Que estén muy bien.